Existe una relación entre Cp y Cv. La derivada de la entalpía con respecto a la temperatura, presión constante, la derivada de la energía interna con respecto a temperatura, volumen constante. Es una de las pocas fórmulas que están macheteadas porque está en el libro de propiedades de gases líquidos. Y el tema, a grandes rasgos, recibe la denominación de diferencia entre el Cp y el Cv. Ese es el nombre, aunque consiste esencialmente en la relación que existe entre Cp y Cp. La diferencia entre Cp y Cv tiene dos deducciones alternativas, ¿está bien? Dependiendo del camino que nosotros elijamos. Voy a elegir uno y voy a señalar cuáles son las diferencias con el otro. Si yo arranco del Cp, por definición es la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Pero la entalpía la habíamos definido como función auxiliar, y era la energía interna más el producto presión-volumen. Si esto es así, entonces yo puedo introducir esta entalpía aquí dentro y me queda que el Cp es la derivada de la energía interna más Pv con respecto a la temperatura a presión constante. Por ser la derivada de una suma, es la suma de las derivadas, o sea que el Cp es igual a la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura a presión constante, más P por la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante, más el volumen por la derivada de la presión con respecto a la temperatura a presión constante. O sea, he derivado la suma y he derivado el producto. ¿Está bien? Este término, la derivada de energía interna con respecto a temperatura y presión, ¿tendrá algún nombre particular? ¿Será Cv? No. No es Cv porque el Cv es la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante y no a presión constante. Así que ese término claramente no es Cv. De los otros dos términos, debo observar que la derivada de la presión con respecto a la temperatura a presión constante, por ser una derivada a presión constante y tener el diferencial numerador, esta derivada es cero. Se podría haber analizado directamente de esta derivada, en que al hacer esta derivación a presión constante, P es constante y solamente me queda la derivada de B a T a P. Para encontrar la variación de la energía interna con respecto a la temperatura a presión constante, yo necesito encontrar E en función de T y B. Expresión que es muy fácil de deducir, forma parte de las reglas generales. Esto es, si la energía interna en función de temperatura y volumen admite un diferencial, el diferencial de la energía interna es igual a la derivada de E con respecto a T, a B diferencial de T, más la derivada de E con respecto a B a T diferencial de B, y esto yo lo tengo que sacar o sea, esto ahora sí tiene un nombre, esto se llama CB, y ahora tengo que encontrar cuánto vale esta derivada. Y esta derivada, por el procedimiento general, salía del diferencial de E, la ecuación fundamental de la termodinámica. T diferencial de S menos P diferencial de B. Como yo quiero la derivada de E con respecto a B a T, tengo que derivar con respecto a B
a t, derivar b con respecto a t, derivar b con respecto a t. O sea, diferencio ambos miembros, divido ambos miembros por diferencial de b, manteniendo t constante para poder encontrar esta. Esta derivada tiene un valor particular. Su cociente vale 1, porque es el cociente de dos diferenciales iguales. Y me queda por ver la derivada de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante. Lo primero que yo debo analizar cada vez que hago estos temas es ver si sale de las ecuaciones de Maxwell. Yo tendría que tener escritas las 4 ecuaciones de Maxwell. Sabiendo que ustedes ya saben que para todos estos desarrollos tienen que haberlo escrito todo previamente, yo voy a hacer un truco que no es necesario que ustedes lo sepan, porque tendría que tener escritas las 4 ecuaciones de Maxwell. Pero voy a intentar con A. Dado que el diferencial de A es igual a menos S diferencial de T menos P diferencial de B, las dos tenían que ser negativas, ¿está bien? Y el producto T diferencial de S es positivo, y el producto P diferencial de B es negativo. Las ecuaciones de Maxwell derivadas de A eran la derivada de la entropía con respecto al volumen manteniendo T constante es igual a la derivada de la presión con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante. Los dos son de signo menos, así que las dos derivadas tienen el mismo signo positivo. O sea que esta es la ecuación de Maxwell derivada de la energía libre de Helmholtz. Y yo me fijo allí que la derivada de S a B a T es la derivada de P a T a B. O sea que esto es igual a la derivada a T. La derivada de E con respecto a B a T es igual a T por la derivada de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante, que es esta, o sea, la derivada de la presión con respecto a la temperatura al volumen constante, menos P. Si yo vuelco esto allí, me queda que el diferencial de E es igual a CB diferencial de T más T por la derivada de P con respecto a T a B menos P por el diferencial de B. Y ya me perdí. No sé para qué estaba haciendo esto. Estaba haciendo esto porque yo quería calcular esta derivada. La derivada de E con respecto a T a P. Entonces, todo lo que tengo que hacer es dividir esta expresión por la derivada de T a P, con lo cual se transforma en derivadas parciales, derivada de T a P, por la derivada de T a P, que este cociente de dos diferenciales, el diferencial de T, el cociente del diferencial T y el diferencial T, este cociente vale 1, entonces vuelco esto que estaba acá, la observo esta, y me queda que el CP es igual a esta derivada, que es CB más T por la derivada de P con respecto a T a B por la derivada de B con respecto a T a P menos P por la derivada de B con respecto a T a P, que es todo este término, volcaba allí, más P por la derivada de B con respecto a T a P, que proviene de este término.
Estas dos derivadas son iguales y se cancelan. Entonces me queda que la diferencia entre el CP y CB es T por la derivada de P a T a B por la derivada de B a T a P. Con eso me basta, si no fuera que esas derivadas que involucran T, P y B requerían o terminan en una ecuación de estado. Entonces, allí es donde interviene alfa o beta, el coeficiente de compresibilidad o el coeficiente de expansión o el concepto de una ecuación de estado, porque ambos son equivalentes. Las ecuaciones de estado yo las podía tener explícitas en B o explícitas en P. Dependiendo de cómo lo tenga, era que yo tenía que llevar estas derivadas, porque acá está como si estuviera explicitada la P o como si estuviera explicitada la B. Me voy a las ecuaciones de estado que tienen explícitas el volumen. ¿Está bien? Si eso era así, la derivada de P con respecto a T a B por la derivada de T con respecto a B a P por la derivada del volumen con respecto a la presión a T es igual a -1. La fórmula de derivación de funciones implícitas. Esto era, estaba T con T, B con B, P con P, PBT, 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 BPT, debe estar bien escrita. O sea, fíjense cómo la controlé a la derivación de funciones implícitas. Yo escribí una, su diferencial pasa al numerador en la siguiente, su denominador pasa al numerador en la siguiente, y este denominador tiene que coincidirme con el numerador de la siguiente. Si yo de aquí despejo la derivada de P a T a B... Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Puede repetir por qué hace la transformación que no me quedó claro? Bien. ¿De dónde salió esta derivación de funciones implícitas? No, la fórmula no, tipo, ¿por qué lo hace en este caso? Ah, ahora te explico. ¿Por qué? Bien. Porque si yo tengo estas dos derivadas, la de P a T a B y la derivada de B a T a P, al derivar, para poder derivar, yo derivo una función, la función explicitada en función de las otras. O sea, si la ecuación de estado tiene el volumen explícito, entonces la derivada del volumen con respecto a temperatura y la presión lo puedo sacar directamente, porque tengo el volumen explicitado, tengo que derivar el segundo miembro. Pero de acuerdo a la primera derivada, es como que estuviera explicitada la presión. Si yo tuviera la presión en función del resto del segundo miembro, esta derivada también se calcula igual. Lo que pasa es que la ecuación de estado, o la tengo explícita en B o explícita en P. Pero no es bueno, o sea, aunque se pueden transformar, no son simples. O sea, despejar uno u otro no es simple. Entonces tengo que llevarlo todo a una forma en que esté explícita una variable. Por eso es que esta derivada de P a T a B la voy a calcular a partir de tenerla, despejándola de la fórmula de transformación. Me quedaría que la derivada de P con respecto a T a B es igual a menos, por el signo menos de esto, paso derivada de B a T a P abajo dividiendo, la derivada de B a P a T dividiendo, paso esto, que también lo tendría que pasar dividiendo, lo paso al numerador, cambiando el cociente, y resulta ser que esta derivada de P con respecto a T a B, si tuviera explícito el volumen, yo tendría que derivar ese volumen con respecto a la temperatura, manteniendo P constante, tendría que derivar ese volumen manteniendo la presión a temperatura constante, y estas dos derivadas las puedo calcular fácilmente de una ecuación de estado explícito en B, como son las de sólidos. Si fuera una ecuación analítica que tiene explicitada la presión, ¿está bien? Entonces tengo que hacer todo el razonamiento inverso y llevar
esta derivada del volumen con respecto a temperatura, presión constante, con la fórmula de transformación, despejarla, ¿está bien? Esta derivada es la recíproca de esta, y llevarlo todo a derivadas de P con respecto a T. Ya explico qué sería. Si esto es así, si esta derivada de P a T a B es igual a esto, entonces el CP es igual al CB más T por, nada de más, menos. Porque este signo menos, cuando lo sustituya acá, me va a quedar menos T. Menos T por la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante, dividido la derivada del volumen con respecto a la presión a temperatura constante por la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante, que es este otro término. No tengo mucho pizarrón, así que esta la voy a borrar. Este producto de la derivada de B a T a P por la derivada de B a T a P es lo mismo que elevarla al cuadrado. Esa fórmula es la que está en el libro de Properties of Gases and Liquids. ¿Está bien? Ya les digo dónde está, pero está allí. Esta ecuación entonces, que es igual al CP, rojo, se lo denomina la diferencia entre el CP y el CB, y su diferencia depende de una ecuación de estado. Si en vez de calcular la derivada de B a T a P, hubiera usado alfa, ¿está bien? Esto hubiera sido alfa al cuadrado, tengo que ver el B, ¿está bien? O sea, esto hubiera sido B por alfa al cuadrado, y el denominador es beta por B, menos beta por B. O sea que esta diferencia se podría haber planteado exactamente con alfa y beta. ¿Sí? Porque alfa y beta son alfa la derivada 1 sobre B, la derivada de B a T a P, beta menos 1 sobre B, la derivada de B a P a T. O sea que esta expresión, la que está recuadrada, se lleva muy fácilmente a alfa y beta, los coeficientes de compresibilidad y de expansión. ¿Está bien? Para entender qué es lo que hice, finalmente voy a ejemplificar su aplicación, que es totalmente general, la deducción que yo acabo de hacer, con una ecuación de estado como la de gases ideales. Si la EOS es P igual a RT sobre P, porque es la ecuación de estado de gases ideales, o sea, PB igual a RT, la derivada de P a T a B a T a P, B a T a P, o sea, la derivada de B con respecto a T a P, es igual a R sobre P, porque es derivada con respecto a temperatura, presión constante. La derivada del volumen con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante, es menos RT sobre P cuadrado, que es la derivada del volumen con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. Con lo cual, si yo vuelco estas dos expresiones aquí, me queda que el CP es igual al CB más T por R cuadrado sobre P cuadrado dividido RT sobre P cuadrado. Se me simplifica esta P cuadrado con esta P cuadrado, este cuadrado se me simplifica con esta T con esta, y me queda CP igual a CB más R.
que es la diferencia que existe entre el Cp y el Cv para gases ideales. La ecuación recuadrada en rojo es para cualquier fase, para cualquier ecuación de estado. ¿Está bien? O sea que la conclusión que habíamos escuchado, que Cp igual a Cv más R, es una expresión extremadamente restringida, limitada a gases, y si la ecuación de estado es gases ideales. De lo contrario, tengo que tomar una ecuación de estado y hacer las derivadas de D a T a P, las derivadas de B a P a T, o tener alfa y tener beta, ponerla en esta expresión y ver cuánto vale la diferencia. Si ustedes lo hacen con sólidos y ponen un alfa y un beta de un sólido a una temperatura determinada, van a ver que esa diferencia es muy pequeña. Por eso en general para sólidos, Cp y Cv son prácticamente iguales. Pero exactamente la diferencia entre Cp y Cv es lo que está recuadrado allí, y es la relación que existe entre el Cp, el Cv, y los coeficientes de expansión y el coeficiente de dilatación. Lo que tengo que hacer es reemplazar esas derivadas por alfa y beta. ¿Sí? O sea, con lo cual me va a quedar la expresión de esta diferencia de P con alfa y con beta. Esto se denominaba diferencia entre Cp y Cv. Y es una ecuación que está en el libro de Properties of Gases and Liquids, cuando analiza por qué todas las tablas tienen solamente el Cp y no hay tablas de Cv. Porque calculado el Cp, ¿está bien? La capacidad calorífica a volumen constante se puede calcular con el Cp y una ecuación de estado. El Cp y con ecuación de estado. Analítica, la de gas ideales, como la de A alto o como la de sólidos con alfa y beta. Pero siempre existe esta diferencia, y esta diferencia entre los dos, la relación que existe entre los dos es esta.